como le hemos estado diciendo, a provocar ese cambio, a ser parte de ese cambio que queremos ver en nuestra sociedad. Y es ahora tiempo de repasar lo que nos trae Prensa Libre en cuanto al mundo económico. Veamos. Tenemos la portada económica de Prensa Libre en temas nacionales y dice así: efectivo llegará a 33.000 millones de quetzales, economía demanda más circulante, prestación laboral eleva el dinero en la masa monetaria y la informalidad crece en un 90%, el trabajo por cuenta propia se incrementa también durante esta época de fin de año. Y vamos a seguir conociendo qué más nos trae entonces Prensa Libre. Baja precio de materias primas, exportaciones regionales caen un 14%, solo subieron en Guatemala y El Salvador, señala el BID. Veamos entonces también la plana internacional. Estados Unidos vincula a exmandatario en caso FIFA. Expresidente Callejas se entrega a la justicia. Estamos hablando del exdirectivo hondureño que pudo haber recibido varios sobornos estimados en 1.6 millones de dólares. Y la caricatura del día que colocamos en pantalla, ahí entonces, para que usted analice e interprete. 7:42, hay más información de Guatemala y es que este día el Congreso tiene en agenda conocer la iniciativa de ley 5007 o ley emergente para la conservación del empleo. Lo que buscan los empresarios con esta aprobación es lograr conservar al menos 78,000 empleos en el sector textil. De la industria de vestuario y textiles exige a los congresistas que se apruebe la iniciativa de ley 5007, que permitiría que empresas textileras continúen operando e invirtiendo en el país. De no aprobarse, alrededor de 78,000 personas se verían perjudicadas por la falta de empleo. En cuanto al empleo generado, son 180,000 los guatemaltecos beneficiados. Al no concretarse esta ley, las empresas podrían enfocar sus inversiones a El Salvador, Nicaragua y México. Usted le tiene que presentar cómo está la infraestructura del país, cómo están los incentivos del país, cómo está la disponibilidad de gente, cómo está su tema de seguridad. Los sistemas de incentivos no son algo que solo Guatemala hace, es un tema, es un mecanismo de desarrollo internacional. El primer vicepresidente del Congreso, Aristides Crespo, dijo que se tiene en agenda la revisión de esta legislatura. Sin embargo, dependerá de la asistencia al Pleno, que se apruebe este martes. Hay dos temas los cuales va a proponer Comisión Permanente. Uno es el tema de la ley de maquilas, que ha sido planteado y que está en discusión. El sector textil es el que más exporta y contribuye al Producto Interno Bruto con el 8.9%, el cual podría reducirse a 4.3% si finaliza el año sin que esta normativa se apruebe. Bueno, y tras el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que tuvo eco en la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y en donde se involucra a 3 dirigentes deportivos de nuestro país, la Contraloría General de Cuentas informa que las auditorías que se realizan en la entidad deportiva se enfocan sobre los contratos realizados por la misma. Ante ello, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, recomienda a la Procuraduría a generar, dicen, más información. Y también les piden una pronta intervención a la FEDEFUT y con esto se podría tomar el control de la entidad y facilitar la fiscalización. Vamos a ver lo que dicen al respecto. Que aprueben o imprueben el dictamen que va orientado a ver la posibilidad de intervenir a la Federación Nacional de Fútbol. Lo que implica este tema, es tomar control administrativo, financiero, presupuestario de la institución para ver a profundidad qué es lo que está pasando. ¿Facilitaría la auditoría? Por supuesto, no toda la auditoría, la administración en sí. Y continúa la afluencia de los capitalinos al mercado navideño que se ubica en la zona 11. En este lugar usted puede apreciar el ingenio y el arte chapín con el cual buscan adornar sus hogares en esta época de paz y armonía. Hagamos un recorrido por este mercado. Elmer Chijil llega a la ciudad capital con su familia desde San Juan Comalapa en Chimaltenango para poder vender sus originales diseños de nacimientos en el mercado navideño ubicado en la Roosevelt. El proceso para esto que ustedes miran acá es un poquito largo, el proceso de esto. Y de estos no los hacemos tanto aquí
porque la verdad de este material sí necesita mucha paciencia. Aquí tenemos pedidos por docena y nos dedicamos a hacer más esto. En general, el DER elabora diariamente 5 nacimientos y en un día logra vender un aproximado de 800 quetzales. Varían entre 100 a 125. Por su parte, la familia de Norma Skig por 14 años ha participado en este mercado, vendiendo árboles de Navidad, coronas de pinabete, entre otros productos de esta época. Además, asegura que las ventas no han variado a comparación de otros años. Así está, ni ha subido ni ha bajado, hemos vendido lo mismo que los años anteriores. ¿Qué lleva comprando? Ay, nuestro árbol, ahorita estamos comprando el ranchito para hacer el nacimiento, sí. Bombas. ¿Tienen un aproximado de cuánto gastan cada año con todas las compras navideñas? Con respecto a la decoración, obviamente. La decoración, sí. Ay. Más o menos como entre unos 300, 400 quetzales más o menos es lo que le dedicamos a la decoración de la casa. Según la DIACO, un aproximado de 7,000 personas pueden visitar estas ventas navideñas en el país. Al menos ya estamos concluyendo esta Exacto. información nacional, ¿verdad? Allí lo tenemos y hay más información, pero del mundo a continuación. Exacto, vamos entonces con Alejandro, él sí nos informa. Continúa. El Nacional desde Venezuela hoy titula lo siguiente, el titular central es Navidad de estreno restringido. Está hablando de las carencias que viven los consumidores en Venezuela, especialmente en esta época. Cobran como traición el triunfo de la oposición, niegan bono de desempeño a funcionarios por revés del 6D. Vuelta a cuarteles es una táctica. Militares manejan los ministerios con más fondos y responsabilidades. Además, disminuyó tenencia de oro monetario, reservas internacionales en el nivel más bajo en los últimos 15 años. El Nacional desde Venezuela. Y sí, al menos 31 civiles murieron en bombardeos cerca de Damasco, en Siria. Así lo afirmó el Observatorio de Derechos Humanos de ese país. Al menos 31 civiles murieron con bombardeos cerca de Damasco, afirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El ataque tuvo lugar contra la ciudad de Duma, en el Guta Oriental. La organización advirtió que el balance puede ser más grave debido a que hay numerosos heridos, muchos de ellos en estado grave. Por el momento no estaba claro si los bombardeos fueron obra de la aviación siria o la rusa. En noviembre pasado hubo negociaciones entre rebeldes y el gobierno para concretar una tregua en Guta Oriental, pero no tuvieron éxito. Cerramos en Venezuela, donde siguen las peticiones de liberación de los presos políticos. Un grupo de familiares encabezados por la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, solicitó que el gobierno madurista los deje regresar a casa. Lilian Tintori pidió al gobierno de Nicolás Maduro la liberación inmediata de su esposo, el líder opositor venezolano Leopoldo López, y de otros 74 dirigentes presos. Lo hizo acompañada de los familiares de políticos, estudiantes y activistas que se encuentran tras las rejas. Le decimos a Nicolás Maduro, no esperemos la ley de amnistía, no esperemos que los 2/3 de la Asamblea Nacional apliquen la ley de amnistía y la lleven. Libérenlos ya. Queremos una Navidad con nuestras familias, unidas. El proyecto de una amnistía para políticos presos es el primer acto legislativo en la agenda de la oposición, que alcanzó la mayoría en el Parlamento, rompiendo con una hegemonía oficialista de 16 años. Pero el presidente Maduro advirtió que no lo aceptará. Noticias del mundo aquí en BLM. Continuamos. Y seguimos recorriendo el mundo, pero ahora viendo la información deportiva. Cristo, una vez más. Y es precisamente la información del deporte internacional que compartimos a continuación. Les contamos que se realizó el sorteo de las llaves de los octavos de final y en la misma destacamos también algunos enfrentamientos importantes en la Champions League. Por ejemplo, la Juventus ante el poderoso Bayern Múnich, el Arsenal de Inglaterra frente al campeón defensor, el Barcelona. Además, el Real Madrid que se va a medir con la Roma de Italia. Tendremos un muy buen inicio de fútbol en el 2016.
quedaron definidos los octavos de final en la Champions League y en la misma destacan 4 grandes duelos: la Juventus frente al Bayern Múnich, Paris Saint-Germain ante el Chelsea, Arsenal frente al Barcelona y la Roma frente al Real Madrid. El vigente campeón de Europa, el Barcelona, se medirá ante el Arsenal de Inglaterra. El cuadro culé clasificó antes de la última fecha, mientras el equipo inglés logró su boleto hasta la última instancia. La Juventus, por su parte, tendrá el rival más duro de todos los emparejamientos, el Bayern Múnich, quien ya los eliminó en los cuartos de final en el 2013, derrotándolos en los 2 partidos. El Real Madrid, por su parte, el club con más títulos de Europa, 10, deberá enfrentarse a la Roma, quienes lo eliminaron en la temporada 2007-2008. Las llaves quedaron definidas con el Kiel de Bélgica ante el Wolfsburgo, el Paris Saint-Germain ante el Chelsea, la Juventus de Italia ante el Bayern Múnich, PSV Eindhoven de Holanda ante el Atlético de Madrid, Benfica de Portugal ante el Zenit de Rusia, Dinamo Kiev de Rusia ante el Manchester City, el AS Roma ante el Real Madrid y el Arsenal frente al Barcelona. Los partidos de ida se realizarán entre el 16 y 17, además del 23 y 24 de febrero. Y la vuelta entre el 8, 9 y 15, 16 de marzo. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Con 52, con esto finalizamos la información del deporte en VLM Noticias. Muchísimas gracias, Crista. Es como finalizamos la información, pero ya más adelante ponemos noticias en contexto. Exactamente. ¿Qué va a hacer usted con su aguinaldo? Ya sabe cómo lo va a gastar, cómo lo va a invertir y cómo también no dejarse estafar. Es importante conocerlo esta temporada y regresamos con esto y mucho más. Quédese con nosotros.